Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología. Y hoy nosotros nos encontramos con este pasaje de la repartición de la tierra. Estábamos mirando la repartición de la tierra a la mitad de la tribu de Manasés. Nosotros leemos un poco en el versículo 30 que nos decía su territorio partiendo de Mahanaim. Comprendía todo Bashán, ¿verdad? Toda esa parte, todo el territorio de Og, rey de Bashán, y todas las poblaciones de Yair en Bashán. En total, 60 ciudades. Entonces, ya que se toma Mahanaim como punto de partida, sería más lógico el orden medio Galaad y todo Bashán, ¿verdad? Al contrario de lo que encontramos en el texto. Y esto es interesante, ¿verdad? Que entendamos cómo aquí aparece esta ciudad, Mahanaim, como punto de referencia. Y luego tenemos también todo Bashán, dice. Y esta región es muy famosa por su fertilidad y por sus vacas. Es interesante, ¿verdad? Cómo aparece esta región, ¿verdad? Bashán es muy incluso por la cuestión de las vacas. Miren Amós. Amós es interesante, ¿verdad? Vamos a mirar un poco el profeta Amós en el capítulo 4, cómo él habla de esta región, ¿verdad? Amós capítulo 4, justamente cuando echa en cara, ¿verdad? Y le está diciendo, bueno, ¿cuál es la realidad de ustedes, ¿verdad? Cómo ustedes se comportan ante una situación bien concreta y difícil que está pasando y viviendo el pueblo, ¿verdad? Entonces Amós sobre todo echa en cara y en este caso les llama, ¿saben qué? A las mujeres les llama prácticamente vacas, le dice, vacas, ustedes vacas de Bashán, le dice. Miren el capítulo 4 de Amós, dice, contra las mujeres de Samaria. Escuchen esta palabra, vacas de Bashán, que están sobre las montañas de Samaria. Ustedes que oprimen a los débiles, maltratan a los indigentes y dicen a sus maridos, trae de beber. El Señor ha jurado con su santidad, sí, llegarán días sobre ustedes en que las levantarán con garfios, como si fuese la carne de la vaca, ¿verdad? Interesante. O sea que era muy famosa, ¿verdad? Esta región por las vacas, una región muy fértil. Ese es Bashán, ¿verdad? También aparece en otros lugares. También muy famosa esta región por los robles que encontramos. Isaías
capítulo 2, 13 y también Ezequiel. Tenemos también la misma cosa, la expresión de lo que encontramos ahí, ¿verdad? Ezequiel. Vamos a mirar un poco el libro de Ezequiel en el capítulo. Aquí tenemos el capítulo 27, 6, lo que nos presenta y nos dice Ezequiel. De esta manera se expresa. Dice, con encinas, ahí está, o con los robles de Bashán hicieron sus remos. Te hicieron la cubierta de marfil incrustado de madera de pino de las costas de Quitín. Entonces, eso es lo que te está queriendo decir. Con los robles de Bashán, te hicieron tus remos. Y esta es la lamentación por la caída de Tiro. Y se nota que era una región entonces muy famosa de donde se traían estos productos y desde eso se elaboraban, desde la planta, ¿verdad? Los remos, el roble. En líneas generales, esta región limitaba al norte con el monte Hermón, está bien al norte, ¿verdad? Es una región verdaderamente muy hermosa. Al sur con el Wadi Yarmuk, aunque alguna zona como la de Edrei queda al sur del Wadi. Al oeste con la región del Golán y por el este llegaba hasta las montañas de Edrush. La capital más antigua debió ser Astarot, en la parte alta de Yarmuk. En otras tradiciones se da a entender que Og tenía dos capitales, Astarot y Edrei. Otras ciudades eran Salca, Golán, nombrada ciudad de refugio para los manasitas, es decir, los de Manasés, y también para los Auram. Para ellos también era lugar de refugio. Después, en este mismo versículo 30, nosotros leemos todas las villas de Yair, todas las villas de Yair que también le corresponde. Entonces, sería Javot Yair. Javot Yair. Aparece 6 veces en el Antiguo Testamento esto de Javot Yair. En el libro de los Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas. Villa, Javot, ¿verdad? Villa, Javá. Como se encuentra en estos 6 pasajes, y a excepción de Números 32-41, siempre con la expresión Javot Yair, que según algunos estudiosos pone en cuestión su origen israelita. Este nombre entonces, Javot Yair, pone en cuestión de que el origen sea israelita. El nombre se explica en la Biblia mediante 2 etimologías distintas. En los textos del Pentateuco atribuyendo su conquista a Yair, hijo de Manasés. Entonces por eso después toma ese nombre, ¿verdad? Yair, por una parte. Sin embargo, en Jueces 10, 3, 4 se las relaciona con un juez galadita llamado Yair. Y entonces aquí es muy interesante en cuanto al origen. Vamos a mirar un poco. Próximamente estaremos estudiando ciertamente el libro de los jueces, pero vamos a adelantar un poco el capítulo 10 del libro de los jueces en el versículo que aparece aquí, 3 y 4. Dice lo siguiente, Yair. Después de él surgió Yair, dice, según Jueces es un juez. Surgió Yair de Galaad. Él juzgó a Israel durante 22 años. Tenía 30 hijos que iban montados en 30 asnos y tenían 30 ciudades. Estas últimas se llamaban todavía hoy, se llaman todavía hoy los poblados de Yair, y se encuentran en el territorio de Galaad. Cuando murió Yair, lo sepultaron en Camón. Bueno, este es un juez, uno de los jueces menores, ¿verdad? Y aquí tenemos en pocos versículos, 3, 4 y 5, en 3 versículos prácticamente te habla todo de Yair. Este por una parte, pero también aparece el otro en también además de Jueces,
aparece en el libro de los números que nosotros habíamos leído, en el 32:41, diciendo que el hijo de Manasés era Yair. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Entre esta foto en el aeropuerto de Kabul y esta escena dentro del Vaticano, ha pasado solo un mes. Entre medias, la pesadilla de esta familia afgana cristiana para escapar de los talibanes. Aterrorizados por su fe y por la joven edad de las mujeres, pidieron ayuda al Papa y a esta parlamentaria italiana que se movilizó para traerlos a Italia. E le due giovani figlie, e Adela l'ultima è quella che ha tenuto il telefonato di notte, di giorno. Entre lágrimas han contado su historia al Papa, cómo escondieron su fe durante años. Esta señora le regaló uno de los tesoros de su familia. Dice che questo anello io ho portato dall'Afghanistan, volevo fare un regalo speciale per lei. Y este adolescente hace unos días le entregó su camiseta. Se refería a la túnica que un periodista de Rome Reports entregó a Francisco en el vuelo papal. Ahora, sin intermediarios, han podido saludar al Papa Francisco, un encuentro para comenzar una nueva vida. El Padre Pío es uno de los santos del siglo XX que más devoción ha suscitado, y no solo en Italia. Durante el Jubileo de la Misericordia en 2016, Francisco no dejó escapar la ocasión de poner su figura como ejemplo de confesor. Trajo sus restos a San Pedro junto a los de otro santo capuchino, San Leopoldo, y como un peregrino más, fue a rezar ante ellos. También celebró misa en San Pedro. O fai l'ufficio di Gesù che perdona, dando la vita, la preghiera, tante ore lì seduto, come queste due lì. O fai l'ufficio del diavolo che condanna, accusa. 2 años más tarde, en 2018, Francisco volvió a poner el foco en el Padre Pío. Con motivo de los 50 años de su fallecimiento y los 100 de la aparición de los estigmas, el Papa viajó a las 2 ciudades donde el santo vivió, en el sur de Italia. Allí subrayó otro aspecto de Padre Pío, su oración continua, una cualidad que no perdió ni cuando sufrió un periodo de duras tentaciones. In quei terribili momenti Padre Pio trasse linfa vitale dalla preghiera continua e dalla fiducia che seppe riporre nel Signore. San Pío de Pietrelcina es muy recordado por los famosos estigmas que padeció en vida, aunque las reflexiones del Papa siempre se centraron más en describir su interioridad. Juan Pablo II fue quien canonizó al Padre Pío en el año 2002. I need you. Oh, I need you. Alex y Miriam Ductaub llevan 21 años casados. Viven en Ontario, Canadá, y junto a sus 9 hijos formaron Rhythm and Grace, un grupo cristiano de música folk. Bringing that cold cup of water. Listening close with your heart. A lot of our original songs. Muchas de nuestras canciones tratan de captar el encuentro de nuestra fe católica con nuestra vida cotidiana, en las alegrías y en los desafíos. Y nuestras canciones se han convertido para nosotros en una especie de oración constante a Dios que todos compartimos. I'm alive, so alive, because of you. La música de los Ductaub incluye instrumentos que van desde la guitarra hasta el acordeón, pasando por el piano o la flauta irlandesa. Incluso hay algunos pasos de baile. Como padres, Alex y Miriam dicen que ver a sus hijos madurar gracias a este proyecto les permite ver con claridad qué significa ser padres. It's been a beautiful thing to Ha sido muy bueno como padres entender que nuestros hijos nos han sido confiados, que son un regalo para nosotros y que Dios les ha dado dones. ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos darles el espacio para que florezcan? Ha sido algo hermoso de lo que formar parte. Rhythm and Grace ha realizado 3 giras actuando por toda Canadá. Los Ductaub dicen que la banda ha ayudado a su familia a salir de sí mismos, a ofrecer sus talentos al mundo.
me safe thus far, and grace will lead me home. As a family is Como familia nos ayudó a mirar afuera, algo que falta a las personas en estos días. Procuramos cuidar de nosotros mismos, cuidar de esa dimensión interior. Creo que la gente no lo hace y me parece que como familias debemos hacerlo, porque hay muchos modos de ayudar a lo que nos rodea. A través de la música, la familia Ductau sigue compartiendo su modo de vivir la fe por todo Canadá. Su iniciativa pretende ser una muestra de que la familia que reza unida y canta unida permanece unida. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria
en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el capítulo 13 del libro de Josué. Y estábamos hablando de todas las villas de Yair que aparece en el capítulo 13, del versículo 30 en adelante. Aquí aparecen algunas cosas que difieren. Por ejemplo, el número de villas en este versículo difieren. En una aparece 60 villas, en otras aparece 30, en Jueces aparece solamente 30, en otras aparece 23 villas,
Primera Crónicas, allí aparece solamente 23. Y su vinculación geográfica también, unas veces se la sitúa erróneamente en la región de Bashán, ¿verdad? Mientras otras veces se la sitúa en Galaad. Bashán, Galaad. Entonces, ciertamente que son lugares vecinos, pero ya aquí el nombre, uno dice que está en Galaad, el otro dice que está en Bashán. Y sobre todo, entonces, encontramos todo en Primera Reyes 4:13. Según este autor, este estudioso Shimons, la atribución de las villas de Yair a Bashán ha hecho que se introduzca en el texto el número de 60 ciudades de Bashán, que constituyen el distrito de Argob. De acuerdo con una plausible corrección del texto masorético, el libro de los números 32-41, estas villas son en realidad Havot Ham. Havot, ahí está villa, Havot Ham, una ciudad mencionada ya en Génesis 14:5 y conocida también por fuentes extrabíblicas. Entonces, por eso aquí, uno que te pone en Bashán, el otro que te pone en Galaad. Pero en fin, al final es como decir que le están incluyendo. En uno te ponía solamente 30, cuando se pone y se especifica solamente una región. Pero aquí, al poner y al dar un poco esa impresión que es Galaad por una parte y es también Bashán, entonces las 60 tribus, mucho más, ¿verdad? 30 y 30. Ahora en el versículo 31 nosotros tenemos que la mitad de Galaad dice Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán, pasaron a los clanes de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Este también es un versículo muy complejo, contiene dos indicaciones muy distintas, que es la referencia a la mitad de Galaad. Hay que relacionarla con el versículo 30, ¿verdad? O sea, el versículo anterior, completando el territorio atribuido a la media tribu de Manasés. Lo siguiente indica cuál fue la propiedad de los maquiritas, es decir, Astarot y Edrei. Medio Galaad significa en este caso el presente distrito de Aglón, la parte alta entre los ríos Yabok y Yarmuk, hacia el este. Recuérdese que la parte occidental entre el Yabok y el lago de Galilea corresponde a la tribu de Gad. Lo que está entonces más abajo. En el versículo 27 nosotros habíamos visto ese detalle. Dice justamente en el valle Bet Harán, Bet Minra, Sucot y Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hezbón. El lado oriental del Jordán hasta el extremo del mar de Genezaret le servía de límite. Entonces ahí está Gad. Luego tenemos Astarot. Como hemos visto, se la considera la capital del rey Og. Se la identifica generalmente con Tel Ashtar, al sur de Siria, junto a la frontera con Jordania. Este sería Astarot. Y luego tenemos la ciudad de Edrei, Der-A, en la frontera actual entre Siria y Jordania. Representa el punto más al sur y al este del reinado de Og, a donde sale a enfrentarse con los israelitas. Luego tenemos la otra denominación que es Maquir, hijo de Manasés. Aquí está la explicación un poco de Maquir. Según Génesis ya hemos leído 50:23, su abuelo José llegó a tenerlo en su regazo, lo que podría significar que lo adoptó. Pero el canto de Débora nombra a Maquir como una tribu junto a Efraín, Benjamín y Sacar. Entonces, a Maquir como una tribu, es una tribu más, ¿verdad? Junto a Efraín, Benjamín y Sacar. A la mitad de los maquiritas, el último matiz del texto pretende dejar claro que no todos los descendientes de Maquir residían en Astarot y Edrei.
De hecho, la lista genealógica de números 26 y 29 indica como hijo de Maquir a Galaad y como descendientes de Galaad, Yeser, Yelec, Azriel, Siquén, Semidá, Jefer, hijo de Jefer, luego Selofyad, hijas de Selofyad, Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Muchos de estos nombres hacen clara referencia a las localidades situadas al oeste del Jordán, en territorio de Manasés. Bueno, esto es entonces lo que nosotros vamos encontrando aquí en cuanto a la repartición, es decir, a la heredad que le corresponde a cada una de las tribus. Aquí estábamos hablando de la mitad de la tribu de Manasés y sobre todo con estos dos nombres que nos hacen entender la mitad, ¿verdad? Y estamos hablando también, estamos mirando un poco territorialmente dónde correspondería Maquir por una parte y el hijo también, ¿verdad? Que aparece después, al comienzo no lo teníamos, que es Yair. Maquir y Yair, los hijos de Manasés, uno de un lado y el otro del otro lado, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo poco a poco, decíamos al comienzo, aparece en el texto del libro de los números, cuando aparece la repartición también, o mejor dicho, cuando se habla de la composición, ahí está, la composición y la formación de la tribu de Manasés. Al comienzo se hablaba directamente y se decía como una sola tribu, ¿verdad? Pero ahora aparece por una cuestión bien geográfica en cuanto a la ocupación de la tierra. Y entonces es un grupo que está hacia la Transjordania y el otro que está hacia la Cisjordania. Y desde ahí entonces se mira un poco. Maquir, por una parte, el hijo de Manasés, y Yair, el otro hijo también de Manasés. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología muy interesante, muy importante que tenemos aquí ante nosotros. Esta es una tradición interesante, ¿verdad?, que tenemos aquí sobre la introducción al reparto. Esta es la segunda, esta es la repartición, porque encontramos también que Moisés ya había repartido, ¿verdad?, decíamos antes. Pero esto también teológicamente hablando, ya hemos subrayado este aspecto, es que Moisés es en realidad el capo, el tendotalle, entonces el oña pues en olla pues. Entonces lo demás queda como ejemplo. Que entiende tú ya imaginar Josué, dale fuerza. Oye, pues a veí Moisés, que no haya pelea después en la repartición de la tierra, así como Dios te dijo. Y al mismo tiempo, así como Moisés te indicó. Eso no perdamos, porque Moisés entonces es el pontífice, es el puente entre Dios y el pueblo. Y aquí nosotros estamos haciendo peñan de yaro y potoaba, lleva peñan de yara e iba de Moisés, pero upea e o cuavo upea e hija co angañan de yawe cojina co ape ñandere non depe. Bueno, aquí entonces vamos a mirar el capítulo 13:33. Nos vamos a detener en este versículo ahora que nos habla de la nueva nota sobre la heredad de Leví. Este es un tema muy interesante, ¿verdad? A la tribu de Leví no le asignó, dice, heredad, no le asignó la tierra, ninguna heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad como les había prometido. Eso es lo que nos dice el versículo 33. Entonces, aquí nosotros tenemos este elemento tan importante, ¿verdad?, de lo que significa esta tribu. En el versículo 14 nosotros ya habíamos visto justamente esta distribución, ¿verdad?, de la tierra. Y ya se decía de Leví que él, solo a la tribu de Leví, decía en ese versículo 13:14, no se le asignó una heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como le había prometido. El hecho de que no se le haya asignado esa heredad, encontramos 4 veces en los capítulos 13 y 14 de este libro. 4 veces que se insiste en esto. Esta idea reaparecerá de nuevo más adelante, en el capítulo 18, que ya hemos leído también, ¿verdad? A excepción de la tercera, en las otras 4 se indica una contrapartida que les garantiza la supervivencia. Porque aquí entonces tenemos que ver, y entonces te da la contrapartida y te dice los sacrificios del Señor, es decir, todo lo que es el Señor. Esa es la heredad de Leví. Las ciudades y todo lo que se le ofrece, el sacerdocio del Señor. En cualquier lectura que decidamos, entonces es claro que los levitas viven del culto, como reflejan los textos. Por ejemplo, en el Deuteronomio. Fíjense lo que nosotros leemos
en el Deuteronomio, el capítulo 18, 1, 2. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Vivirán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. Esta tribu no tendrá herencia entre sus hermanos. Yahvé será su herencia como él lo ha dicho. Eso aparece en el libro del Deuteronomio. Luego tenemos también en el libro de Ezequiel, que nos vuelve a hablar de esta distribución de la heredad, pero que no le corresponde por lo menos un territorio a la tribu de Leví. 44, 28, 29 de Ezequiel. No tendrán heredad alguna. Yo seré su heredad, dice el Señor. No les darán propiedad en Israel. Yo seré su propiedad particular. Ellos comerán la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Todo lo que sea consagrado al anatema de Israel será para ellos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esta es esa nota, ¿verdad?, sobre la heredad de Leví, que se repite 4 veces en estos 2 capítulos, el 13 y el 14. Se insiste mucho. Claro, porque aquí estamos haciendo la distribución. Ante esta situación, entonces estamos diciendo, bueno, ciertamente que esta es una organización, ¿verdad? Y es una organización muy interesante. Aquí con esto, el judaísmo, ¿verdad?, o podemos decir todavía antes del judaísmo, porque estamos mucho antes, podemos decir el hebraísmo. ¿Qué es lo que está haciendo? Y está haciendo una distribución magnífica, maravillosa, en cuanto que cuando la problema, por ejemplo, de las vocaciones, por ejemplo, vocaciones sacerdotales, religiosas, que pertenezcan, que estén al frente del pueblo, de la comunidad, para llevar adelante. Para que venga y para que se ponga al frente, al frente del pueblo. Tiene dificultad muchas veces, porque no entero veáis, o ya por ser mía, no entero veáis, o endubeñan de yarañe, porque esto es importante, porque nosotros le decimos como un vocare, un llamado, un sentir. Bueno, pero estábamos diciendo que el hebraísmo de por sí, y luego el judaísmo, ciertamente, porque el hebraísmo, el holocausto, el sacrificio, acuerda yo designaba, ustedes son de la tribu de Leví, entonces péguenla encargado, orando y como aeros acá, más vagina a ver si de tal tribu, de tal lugar, etcétera, o upañen de la vocación, pues no. Todo lo que son levitas, oima, peño organizañan de, peño organizata del templo, organizañan del aspecto espiritual. Es una forma interesante, ¿verdad? Es una organización. Recordemos que toda religión siempre necesita una institucionalización, y una institucionalización llega cuando uno se va organizando, ¿verdad? Va organizando y entonces tiene la estructura necesaria, importante para llevar adelante todo esto. Ahora nosotros vamos a mirar un poco y hablamos de la segunda introducción al reparto. Aquí nosotros vamos a ver que hay una segunda introducción al reparto. Pero ya quiere decir que esta es otra versión, ¿verdad? Por eso dice segunda versión. Y es una introducción al reparto. Estamos en el capítulo 14, del 1 al 5. Nos dice así la palabra de Dios desde el libro de Josué. Estos son los territorios que los israelitas recibieron, capítulo 14, como herencia en el país de Canaán. O sea, los territorios que le asignaron el sacerdote Eleazar. En esta introducción, otro personaje. Desde una versión ciertamente sacerdotal, porque aquí se le introduce al sacerdote Eleazar también como el encargado de repartir la tierra. Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel. Ellos los distribuyeron mediante un sorteo, como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. Entre las 9 tribus y media que faltaban,
porque a las otras 2 tribus y media Moisés ya les había asignado una herencia al otro lado del Jordán. Pero a los levitas no les había dado ninguna herencia en medio de ellos. Los hijos de José, por su parte, habían formado 2 tribus, la de Efraín y la de Manasés. Pero a los levitas no se les dio ningún territorio dentro del país, sino solamente algunas ciudades de residencia, con los correspondientes campos de pastoreo para su ganado y sus rebaños. En la distribución de la tierra, los israelitas hicieron exactamente lo que el Señor había ordenado a Moisés. Vea siempre, aunque sea muy siempre, pero hay que decirlo y hay que hacerlo entender. Moisés siempre se acuerda de nuestra introducción de este libro, decíamos que Moisés es otro personaje más de este libro. A pesar de que Moisés ya no por ahí, pero sigue siendo por las tantas veces nombrado Moisés aquí dentro de este libro, que es un personaje más. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A continuación, frases de Don Bosco para reflexionar. Demos bastante si queremos conseguir mucho. El pasado debe ser maestro del futuro. Una hora ganada al amanecer es un tesoro por la tarde. Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. No nos detengamos aquí, sigamos aprendiendo de todo aquello que nos enseña Don Bosco. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra,
pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando de la teología de Josué. Y aquí nosotros nos encontramos y estamos hablando de esta segunda introducción al reparto. Y aquí en el versículo 5 decíamos que es muy interesante porque los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor había mandado. Es importante la Amina, así como Moisés había mandado, ¿verdad? Y el Señor le había dicho eso a Moisés. Vamos a ver cómo comienza. Nosotros comenzábamos diciendo esa primera partecita, ¿verdad? Estos son los territorios que los israelitas recibieron como herencia en el país de Canaán. Entonces, la tierra de Canaán, Eretz Kenaan, Eretz Kenaan, vea la hebreo vena, o vea en la Biblia, Eretz Kenaan, la tierra de Canaán, es una expresión típicamente sacerdotal. Típicamente, entonces, una expresión sacerdotal, pero poco frecuente en el libro del Deuteronomio. Atención, ahí está la tradición deuteronomista, el Deuteronomio de por sí. Poco frecuente, prácticamente no aparece en el libro del Deuteronomio. Una sola vez aparece en el libro del Deuteronomio, que es el capítulo 32, versículo 49. En este capítulo aparece, pero es una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. Y ya en el versículo 29 dice de esta manera, si fueran sensatos, dice capítulo 32 del Deuteronomio, aparece una sola vez, versículo decíamos 49, dice así: sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo que está en el país de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán. Eretz Kenaan, contempla, Eshami, Emañá, le dice Dios, ¿verdad?, a Moisés que tiene que subir a ese monte para contemplar. Y también en la historia deuteronomista aparece muy pocas veces, aparece algunas veces en el libro de Josué prácticamente, y en el libro de los jueces. La expresión se expresa mucho a un debate. ¿Por qué? Porque Canaán de los israelitas era el Canaán de los egipcios después de la unión de las dos provincias de Egipto, ¿verdad?, de Upe, y Canaán, esta parte entonces de Palestina. Lo peculiar de este pasaje son los protagonistas del reparto. Mientras que en el capítulo 13 toda la tarea competía a Josué, a la tendota lleva el oñimuía, la kawasu, la ia mobo juana, eba mobeba
Sin embargo, aquí en este capítulo 14 el protagonismo recae sobre las autoridades religiosas. Con capítulo 14, las autoridades religiosas, Eleazar, militares, Josué, civiles, cabeza de familia. Con ello se cumple la orden de Dios a Moisés en el capítulo 34, 17, que le dice: lista de personas que repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, además un jefe por cada tribu para repartir la tierra. Aquí entran entonces tres organizaciones. Primero el sacerdocio, que es Eleazar. Por otra parte, entonces está Josué, que es todo el gobierno, lo militar, las decisiones, hijo de Nun. Y luego un jefe por cada tribu. Aquí entonces está el pueblo, los representantes del pueblo. Los mismos protagonistas vuelven a aparecer en Josué 17:4, el caso de las hijas de Zelofiyad, en 19:51, cerrando el relato del reparto de la tierra, y luego de nuevo vuelve a aparecer en el 21:1, asignación de ciudades levíticas, y luego en el libro de los Números 32:28, Moisés da órdenes a Eleazar, Josué y las dos cabezas de familia. Ave Moisés lleva. Vamos a mirar un poco. Nosotros ya hemos leído este libro de los Números, el capítulo 32 del libro de los Números, versículo 28. Nos dice de esta manera. Dice: luego Moisés dio instrucciones al sacerdote Eleazar. Moisés llegó a las instrucciones a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus, israelitas. La orden, pero es siempre Moisés el que está ordenando. Por lo tanto, estos protagonistas que aparecen reciben las órdenes de nuevo de Moisés. Parecidos protagonistas también vamos a tener en el libro de los Números 27, luego donde Moisés ocupa el puesto de Josué. Todos estos lugares, ¿verdad? Moisés vuelve a ocupar entonces, vuelve a retomar el atendotaina. Ahora, miremos un poco este personaje Eleazar, porque cuando aparece con el atendón de Tebeoyoya. Entonces, quiere decir que aquí hay una influencia, una glosa, ¿verdad? Porque nosotros estamos diciendo segunda repartición de la tierra. Oye, repartipaman o jinecuri. Sin embargo, vuelve a aparecer el capítulo 14. Entonces, aquí hay otro interés. Aquí hay entonces algún interés específico. ¿Y quién es el que está teniendo ese interés específico? Y es justamente la tradición sacerdotal. Es por eso que le introduce y le pone, ¿verdad?, a Eleazar como el que reparte la tierra. Es decir, peañan de Yara o me eva peoreve, a toda la tribu. Pero dentro de la tribu hay una jerarquía, ¿verdad? Y esta jerarquía es la que nosotros tenemos que respetar. Aupear entonces, ya de Yecuamitas, ya Leemitas, ya Estudiamitas, más vagina Eleazar, y cómo, de cierta manera, en la personalidad de Eleazar, cuál es la corriente y cuál es la teología que se nos quiere transmitir desde la tradición sacerdotal. Queridos amigos, por hoy vamos concluyendo este curso bíblico. Vamos a volver próximamente a continuar en Guayama. Bewe Katuben, Boyo Ove, Yahaye, Ikuaña, Hendumba, Eva Peñan de Yara, Jeñande, Ambaisha Peñan de Yaheshabanaba, y ¿verdad? Todo esto que el Señor pone a nuestra disposición, lo que significa gracia de parte de Dios para con su pueblo, pero al mismo tiempo significa organización. Yande Yagüero Guatabana con Angayema. Peñan de Yara, Ome Emañande, Omoima Peñan de Pope, Jañande con Anga, Ñamojeñoyana, Peipona Bejaisha. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.